Imagina esto. Es medianoche. 185.000 soldados del ejército más poderoso del mundo antiguo duermen en sus tiendas. Son los asirios, guerreros temidos por su brutalidad. Han conquistado naciones enteras, han quemado ciudades, han esclavizado pueblos completos. Esta noche rodean Jerusalén, mañana atacarán, la ciudad caerá. No hay esperanza. O eso parece. Pero mientras estos soldados sueñan con la victoria, un ángel desciende del cielo. No viene con trompetas, no viene con advertencias, viene con una misión específica: destrucción. Y cuando amanece, 185.000 cadáveres cubren el campamento. Ni un solo grito, ni una batalla, ni una espada levantada. Un ángel, una noche, un ejército exterminado. Hoy descubrirás la verdadera historia detrás del ángel exterminador. ¿Quién era? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué nos revela sobre el poder de Dios cuando su pueblo está acorralado contra la pared? Esta es una historia que la mayoría de las iglesias nunca te cuentan completa, pero hoy tú la conocerás toda. Quédate hasta el final porque revelaré algo que te dejará sin aliento sobre este ángel y su conexión con eventos futuros. Comencemos. Para entender lo que sucedió esa noche, primero debes conocer contra quién se enfrentaban. Los asirios no eran soldados ordinarios. Eran la máquina de guerra más brutal y eficiente que el mundo antiguo había visto. Cuando los asirios llegaban a tu ciudad, tenías dos opciones: rendirte o morir de la manera más horrible imaginable. Déjame pintarte el cuadro real de quiénes eran. La brutalidad asiria. Los registros históricos de Asiria no esconden su crueldad. La celebraban. En las paredes de sus palacios tallaban relieves mostrando cómo empalaban a sus enemigos, cómo les arrancaban la piel viva, cómo apilaban cráneos en pirámides gigantes como advertencia. El rey asirio Asurbanipal escribió esto, y cito: «Corté sus gargantas como corderos, hice que su sangre fluyera por las plazas amplias de su ciudad, llené la plaza con sus cadáveres, ese era el enemigo». Y ahora, este imperio imparable había puesto sus ojos en Jerusalén. Sennacherib, el rey que desafió a Dios. En el año 701 a.C., Sennacherib, rey de Asiria, decidió que era hora de conquistar Judá. Ya había destruido 46 ciudades fortificadas. Había deportado más de 200.000 personas como esclavos. Jerusalén era lo único que quedaba. Sennacherib envió a su comandante en jefe, el Rabsaces, con un mensaje para el rey Ezequías y para todo el pueblo de Jerusalén. Y este mensaje: hermano, esta fue una de las blasfemias más audaces jamás registradas en la Biblia. Escucha lo que dijo. No dejen que Ezequías los engañe. Él no podrá librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías les haga confiar en el Señor, diciendo: el Señor ciertamente nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Y aquí viene lo peor. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de mi mano? ¿Quién de todos los dioses de estos países ha podido salvar su tierra de mí? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar a Jerusalén de mi mano? ¿Captaste eso? Sennacherib acababa de poner a Yahvé, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, al mismo nivel que los ídolos de madera y piedra de las naciones paganas. Acababa de desafiar directamente a Dios. Grave error. El rey Ezequías, un hombre desesperado. Mientras tanto, dentro de las murallas de Jerusalén, el rey Ezequías recibió esta carta blasfema. La Biblia nos dice que cuando la leyó, rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio, y fue directamente a la casa del Señor. Este era un hombre quebrantado, desesperado, sin opciones militares, y allí, en el templo, Ezequías oró una de las oraciones más poderosas del Antiguo Testamento. Extendió la carta de Sennacherib delante de Dios y dijo: Señor, Dios de Israel, que estás entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y oye. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han destruido todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido, porque no eran dioses sino solo madera y piedra, formados por manos humanas. Ahora pues, Señor nuestro Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Ezequías no oró por victoria militar.
No oró por refuerzos, oró por algo mucho más importante, que el nombre de Dios fuera vindicado. Que el mundo supiera quién era realmente Dios, y Dios escuchó esa oración. Dios le habló al profeta Isaías, y el mensaje fue claro. No temas las palabras que has oído, las blasfemias con que los siervos del rey de Asiria me han injuriado. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Pero luego vino la promesa específica sobre Jerusalén. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. El ejército asirio. Confianza mortal. Esa noche, en el campamento asirio, había celebración anticipada. 185,000 soldados veteranos, los mejores guerreros de la época, armaduras brillantes, armas afiladas, arietes listos para derribar las murallas de Jerusalén. Pensaban que mañana sería otro día glorioso de conquista. Otro capítulo en su historia de victorias imparables. Se acostaron a dormir con esa confianza, con esa arrogancia. No sabían que estaban viviendo sus últimas horas. Entra el ángel, entonces sucedió. 2 Reyes 19:35 registra el evento con una simplicidad escalofriante. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Una sola oración, un solo versículo, para describir el evento militar más sobrenatural de toda la historia humana. Pero, ¿quién era este ángel? La identidad del ángel exterminador. La Biblia lo llama el ángel del Señor. En hebreo, Malach Yahweh. Este no es un ángel ordinario. A lo largo del Antiguo Testamento, cuando aparece el ángel del Señor con el artículo definido, generalmente se refiere a una manifestación especial de Dios mismo, lo que los teólogos llaman una teofanía o cristofanía, una aparición preencarnada de Cristo. Este ángel aceptó adoración, algo que los ángeles regulares siempre rechazan. Habló en primera persona como Dios. Perdonó pecados. Solo Dios puede hacer esto. Apareció a Abraham, Jacob, Moisés, Gedeón. Muchos eruditos bíblicos creen que el ángel del Señor era el Cristo preencarnado, el Logos antes de Belén. Pero otros pasajes sugieren que podría ser un ángel específico actuando como agente directo de Dios. Algunos incluso proponen que podría haber sido Miguel, el arcángel guerrero. Lo que es indiscutible es esto. Este ser tenía autoridad y poder absolutos para ejecutar el juicio de Dios. ¿Cómo murieron? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. La Biblia no especifica cómo murieron exactamente estos 185,000 soldados. Pero tenemos algunas pistas y teorías. Teoría 1. Muerte instantánea, sobrenatural. La explicación más simple. El ángel simplemente los tocó con muerte instantánea. Como cuando el ángel exterminador mató a los primogénitos de Egipto. Un soplo divino. Una palabra. Y 185,000 almas fueron enviadas a la eternidad. El historiador judío Josefo escribió sobre este evento y sugirió que fue una plaga pestilente. Pero una plaga sobrenatural, instantánea, enviada por Dios. Teoría 2. Fuego del cielo. Algunos comentaristas sugieren que el ángel usó fuego celestial, como Sodoma y Gomorra, como cuando Elías llamó fuego del cielo que consumió a los profetas de Baal. El poeta Lord Byron escribió un poema famoso sobre este evento llamado La destrucción de Sennacherib, donde describe: el ángel de la muerte extendió sus alas sobre el viento y sopló en el rostro del enemigo mientras pasaba, y los ojos de los durmientes se volvieron mortales y fríos, y sus corazones latieron una vez más y ya no más. Teoría 3. Asfixia sobrenatural. Una teoría fascinante sugiere que el ángel extrajo el oxígeno o el aliento de vida de todo el campamento simultáneamente. Recuerda, fue Dios quien sopló el aliento de vida en Adán. Ese mismo Dios puede retirarlo. La verdad más profunda. Pero aquí está lo que realmente importa. No fue una enfermedad natural, no fue coincidencia, no fue suerte, fue ejecución divina, juicio sobrenatural.
Una demostración innegable de que cuando Dios dice, no tocarás a mi pueblo, no lo tocarás. El amanecer del horror. Imagina ser uno de los pocos sobrevivientes en ese campamento. Eres un oficial asirio. Te despiertas con el sol de la mañana. Sales de tu tienda, y todo está silencioso, demasiado silencioso. Caminas hacia la tienda de al lado. Abres la cortina. Tu compañero está muerto, sin heridas, simplemente muerto. Corres a la siguiente tienda. Muerto, la siguiente. Muerto, la siguiente. Muerto. 185.000 cuerpos. Sin sangre, sin batalla, sin explicación humana. El terror que debió haber invadido a esos sobrevivientes es inimaginable. El pánico, la comprensión lenta y aterradora de que habían desafiado al Dios equivocado. La huida de Sennacherib. 2 de Reyes 19:36 nos dice lo que pasó después. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, se fue, y volvió, y habitó en Nínive. 3 palabras simples. Se fue. El rey más poderoso del mundo. El que había destruido 46 ciudades. El que se había jactado de que ningún dios podía detenerlo. Se fue, no con victoria, no con botín, con vergüenza, con terror. Con la comprensión de que había subestimado gravemente al Dios de Israel. Y la Biblia registra que Sennacherib regresó a Nínive, su capital, donde la profecía de Isaías se cumpliría. Sus propios hijos lo asesinarían mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch. Los dioses de madera y piedra, que él pensó que eran iguales a Yahvé, no pudieron salvarlo de la espada de sus propios hijos. Ironía divina. Esta historia no es solo un relato histórico fascinante. Es una revelación teológica con lecciones que resuenan hasta hoy. Lección 1. Dios pelea por los que no pueden pelear por sí mismos. Ezequías no tenía ejército suficiente. No tenía armas suficientes. No tenía aliados suficientes. Estaba completamente superado en número y recursos. Pero tenía algo que Sennacherib no tenía. Una relación con el Dios vivo. Y cuando estás en relación correcta con Dios, Él pelea tus batallas. Tú no tienes que levantar ni una espada. Solo tienes que confiar. Éxodo 14:14 dice, El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Estás enfrentando una batalla imposible hoy? ¿Un enemigo que parece invencible? ¿Una situación donde estás completamente superado? Recuerda, el mismo Dios que envió a ese ángel contra 185.000 soldados puede enviar ayuda divina a tu situación. Lección 2. No toques a los ungidos de Dios. Salmos 105:15 dice, No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Sennacherib no solo atacó a Israel, atacó al pueblo del pacto de Dios, blasfemó contra su nombre, se burló de su poder, y pagó el precio más alto. Aquí hay una verdad que muchos ignoran. Cuando persigues, atacas o te burlas del pueblo de Dios, no estás peleando contra personas, estás peleando contra el Dios del universo. Y esa es una pelea que no puedes ganar. Lección 3. La oración de un justo puede más que un ejército entero. Ezequías tenía una opción, pánico o oración. Eligió oración. Y esa oración movió el cielo. Literalmente. Santiago 5:16 dice, La oración eficaz del justo puede mucho. Una oración. Un rey humilde. Cambió el curso de la historia. Salvó una nación. Demostró el poder de Dios. Nunca subestimes el poder de la oración ferviente. Lección 4. Dios cumple sus promesas, sin importar qué cruz. Dios le había prometido a David que su linaje continuaría en el trono de Jerusalén, que de su descendencia vendría el Mesías. Si Jerusalén caía, esa promesa parecería romperse. Pero Dios siempre cumple lo que promete. Y 700 años después, de esa ciudad salvada milagrosamente, de ese linaje preservado sobrenaturalmente, nació Jesús. El ángel que salvó a Jerusalén esa noche estaba protegiendo el plan de redención de toda la humanidad. Estaba guardando la ciudad de donde vendría el Salvador del mundo. Lección 5. La batalla es del Señor. 2. Crónicas 20:15 declara, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tus batallas más grandes no se ganan con tu fuerza, tu inteligencia o tu estrategia. Se ganan en tus rodillas, confiando en que Dios peleará por ti. El campamento asirio aprendió eso de la manera más difícil. Ahora déjame revelarte algo que probablemente nunca escuchaste en ningún sermón.
Este evento en 2 de Reyes 19 es un tipo, una sombra profética de algo que sucederá en el futuro. La conexión con el Apocalipsis. En Apocalipsis 19 vemos otra escena de juicio masivo y sobrenatural. El Rey de Reyes regresa, y con una palabra de su boca, destruye a los ejércitos del Anticristo reunidos para hacer guerra contra él. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Así como el ángel del Señor destruyó a los asirios que rodeaban Jerusalén, Cristo mismo destruirá a las naciones que rodeen Jerusalén al final de los tiempos. Zacarías 14. La historia se repite. O mejor dicho, la historia del Antiguo Testamento fue una sombra de la realidad final que vendrá. El patrón divino. ¿Ves el patrón? Pueblo de Dios rodeado por enemigos. Situación humanamente imposible. Pueblo clama a Dios. Dios interviene sobrenaturalmente. Nombre de Dios glorificado ante las naciones. Este es el modus operandi de Dios a través de toda la Escritura. Y es el mismo Dios que obra en tu vida hoy. El mensaje para hoy. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Si eres creyente, esto es tu garantía. El mismo Dios que envió al ángel exterminador contra 185,000 soldados para proteger a su pueblo, es el mismo Dios que te protege a ti. Romanos 8:31 pregunta: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa cuán grande sea el ejército que te rodee, no importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuántos enemigos se hayan levantado contra ti. Si Dios es por ti, nadie puede estar efectivamente contra ti. Pero también hay una advertencia aquí. Si no eres creyente, si estás viviendo en rebelión contra Dios, esta historia es tu advertencia. Sennacherib pensó que podía desafiar a Dios y salirse con la suya. Se equivocó. El mismo Dios que envió juicio sobre los asirios sigue siendo justo, sigue siendo santo, y sigue enviando juicio sobre aquellos que lo rechazan. Pero aquí están las buenas noticias. No tiene que terminar así para ti. La invitación. El mismo Dios que puede enviar ángeles de juicio, también envió al ángel de salvación, Jesucristo, quien no vino a destruir vidas, sino a salvarlas. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El ángel en el campamento asirio trajo muerte. Jesús en la cruz de Calvario trajo vida. Hoy, tú decides qué ángel determina tu destino eterno. El ángel de juicio, o el ángel de salvación. La historia del ángel exterminador nos recuerda que nuestro Dios no es un Dios indiferente, no es un Dios lejano, es un Dios que interviene, un Dios que protege, un Dios que pelea por los suyos, pero también es un Dios de justicia, un Dios que no puede ser burlado, un Dios ante quien toda rodilla se doblará, ya sea en adoración ahora o en terror después. Si esta historia te impactó, si aprendiste algo nuevo hoy, si el Espíritu Santo habló a tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. Escribe: Él pelea por mí, si crees que Dios peleará tus batallas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está rodeado por enemigos, alguien que siente que su situación es imposible, comparte este video con ellos. Recuérdales que servimos al Dios que puede enviar un ángel y cambiar toda una guerra en una sola noche. Suscríbete al canal para más historias bíblicas que nunca te contaron completas. Activa la campanita para ser el primero en ver los próximos videos. Y recuerda, no importa qué ejército te rodee hoy, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.